Crítica de la serie Fallout de Amazon Prime del 2024. ¿Será épica o vergonzosa esta adaptación? Ya veremos qué decidimos al final del video. Obviamente es importante decir que esta crítica es sin spoilers. Muy bien, dicho esto, la serie cuenta de 8 capítulos de 1 hora más o menos cada capítulo, recién estrenada en la plataforma de Amazon Prime Video, y se encuentra en el género de la ciencia ficción, el drama y hasta el western. Y como todos sabemos, está basada en la famosa saga de videojuegos del mismo nombre, es decir, Fallout. Y la sinopsis nos dice que los pacíficos habitantes del refugio 33 antinuclear se ven forzados a regresar a la superficie, donde les espera un desolado mundo increíblemente complejo y poblado de gente bastante extraña y altamente violenta. Así que como ves, amigo, exactamente lo mismo como todos los juegos de Fallout. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica de la serie. En este caso empezaríamos con los creadores o en este caso showrunners, porque realmente aquí diría yo que más bien son adaptadores, no creadores, que vendrían siendo dos, en este caso la escritora Geneva Robertson DeWorres, la cual fue guionista de la película no tan querida por nosotros, la de Capitán Marvel 2 del 2023, fue guionista también de la película The Flash del 2023, fue guionista también de la película Aladino del 2016 y de la película Tomb Raider del 2018. Ahora sí que, perdón amigo, pero sí, no es el mejor currículum que puedes presumir. Y el otro co-creador o showrunner vendría siendo Graham Wagner, el cual trabajó como guionista de la serie Baskets del 2016, así como también en el documental para televisión Star Trek, el programa con Edward del 2019. Que me parece que ellos hicieron un buen trabajo de adaptación. El único problema que tengo en este caso es que todos de esos personajes, sobre todo en este caso los dos personajes principales, hay como que no me convencen tanto, de los cuales ya hablaremos más adelante. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica de los directores, que en este caso son varios directores, pero el principal y el más conocido viene siendo Jonathan Nolan, el cual sus últimas películas más recientes viene siendo Reminiscencia del 2021, la serie de Westworld del 2016 hasta el presente, así como también ha trabajado en diferentes películas de su hermano, que es el más conocido, con el cual colabora frecuentemente, es decir, su hermano mejor conocido por todos nosotros como Christopher Nolan, en donde han trabajado en diferentes puestos como asistente de director, asistente de producción o hasta inclusive guionista. Así que como ves, amigo, este nuevo director francamente lo veo en unos 5 o 10 años dirigiendo grandes películas de Hollywood al igual que su hermano. Así que a él por lo pronto sí le pongo palomita. El otro director de esta serie viene siendo Wayne Yip, que realmente es un buen director, aunque sí bastante desconocido. Dirigió la serie inglesa de Misfits del 2009, la serie inglesa de Utopía, que es bastante buena por cierto, se la recomiendo, del 2013, y dirigió esa serie no tan buena del Señor de los Anillos, Anillos de Poder, del 2022. Pero realmente, como ves, es un director de buen nivel. Y los otros directores que trabajaron en esta serie, que no podemos decir que son los mejores directores del mundo, sería Clark Kleiner, Fred Toy y Daniel Gray Longino, los cuales han trabajado en diferentes series de televisión y sobre todo en las grandes producciones televisivas de Amazon Prime, como en la serie The Boys o en la serie de Gen V o también la serie, como ya hemos visto, del Señor de los Anillos de Amazon Prime. Es decir, son los directores de confianza de la cadena que simplemente, diría yo, son cumplidores. Que en este caso no me sorprende que hayan dirigido el capítulo 5, 6 y 7, que realmente para mí son los más bajitos. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del guión, que en este caso está los showrunners, es decir, Geneva Robertson DeWorres, así como también Graham Wagner, de los cuales ya habíamos hablado anteriormente, que francamente no eran muy buenos que digamos, así como también este guión se compone con otros 5 escritores más, que son los de siempre que han trabajado en la cadena, en este caso de Amazon Prime, que es aquí donde entraría mi queja, sobre todo de esta serie, que obviamente la historia se parece demasiado a las historias ya bastante choteadas de los videojuegos de Fallout, por no decir fotocopiadas.
Y además que los dos personajes principales, es decir, Lucy y Maximus, me parece también mal diseñados y mal escritos. Sobre todo para mí el personaje de Maximus, que fue el personaje que más me molestó de todos. Además que la serie se clava demasiado en lo que pasó en los eventos antes de las explosiones nucleares, así como también en lo que pasa en el Refugio 33. Y esto se siente con más razón en los capítulos 5, 6 y 7, donde se empantana aún más la historia y también los personajes. Así que en este caso sí, perdón, le echo la culpa a los guionistas, porque realmente habían empezado bastante bien los primeros 3 episodios, pero poco a poco se fue desinflando desafortunadamente el guión. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la producción, que en este caso estuvo involucrada la compañía productora de Amazon Studios, la de Glitter Films y la de Bethesda. Que aquí realmente no tengo yo ninguna queja, me parece una muy buena y excelente producción. Por ejemplo, la fotografía es bastante buena, así como también la música clásica de los videojuegos que se vuelve a ver en esta serie, que también es bastante buena, así como también los decorados, las locaciones y obviamente también los efectos especiales, que la verdad no son muchos, pero sí son bastante similares a lo que vemos en los videojuegos. Así como también sobresale también el maquillaje de efectos especiales, que también es bastante bueno y muy similar también al videojuego. Así como también toda la tecnología, autos, armas, comidas y armaduras francamente son calcadas del videojuego. Por eso digo que en este caso la producción me parece que hizo un excelente trabajo. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del elenco, que francamente todos cumplieron, aunque sí, realmente como dije, el personaje de Lucy y el personaje de Maximus, estos dos actores francamente no me acabaron de convencer del todo. El único actor que realmente para mí sobresalió fue precisamente el del Gaul, es decir, Walton Goggins, que realmente me parece que hizo una mejor interpretación frente a los demás actores. Muy bien, pasemos ahora a la crítica en general. Veamos primero los aspectos positivos de la serie, como en este caso sería la ambientación y el aspecto visual muy parecido o casi calcado al original del videojuego, así como también los efectos prácticos y los efectos visuales en esta serie también son bastante buenos y también bastante parecidos a los que ves en el videojuego, así como también supieron mantener perfectamente la estética inspirada en la cultura pop de los años 50 y 60, y en general todos los aspectos técnicos me parecen bastante sobresalientes. Ahora pasemos a las cosas negativas, que en este caso sería el ritmo semilento, y en este caso también me parece que perdieron demasiado tiempo enfocándose en épocas y en lugares que francamente no nos interesaban mucho a los fans. Aunque aquí hago un paréntesis, realmente me encantó mucho que explicaran de dónde viene lo de la mascota de Vault-Tec. Esa parte realmente sí me gustó, pero todo lo demás sí lo sentí más como relleno de esta serie, simplemente para ahorrarse un poquito el presupuesto. Otro punto diría un poquito negativo, al menos para mí, sería también la falta de acción, que en este caso sobre todo en los capítulos de medio, como que realmente, como dije, se empantana mucho con los personajes, con historias que realmente no van a ningún lado. Así como también me parece que al final quedó demasiado abierto, como dejándolo todo para la segunda temporada. Que sí, prácticamente todas las series lo están haciendo, pero eso no significa que realmente esté bien. Muy bien, ahora pasemos a lo que dice la crítica mundial. El Metacritic anda entre 73 sobre 100, basado en 31 reseñas. Y en cuanto a la calificación del público, es de 5.8 hasta el momento, así que como ves, realmente el público la castigó más a esta serie. Que en mi caso, si la veo realmente desde un punto crítico, le pondría una calificación de 7.5, pero si la veo como jugón, y en este caso renerdo del videojuego de Fallout, quizás le voy a poner una calificación de 8, porque realmente visualmente está bastante apegada al videojuego. Así que para mí esta serie la pongo exactamente abajito de Last of Us, como la segunda serie mejor hecha de videojuegos. Obviamente no está al mismo nivel, pero digamos que está bastante pasable. ¿O qué piensas tú? Déjalo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de la crítica de la serie de Sugar de Apple TV del 2024. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, dale like, suscríbete. Gracias, bye.